Chile 2030, desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible. El día de hoy, 7 profesionales en formación de la generación 2017-2018 de la Academia Diplomática de Chile abordarán diversas temáticas relacionadas al desarrollo sostenible en nuestro país. A modo de introducción, queremos dejarlos con el siguiente video que nos explicará el rol de la sostenibilidad en el desarrollo de nuestro país. El desarrollo sostenible se ha definido como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. En 2015, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. El desarrollo sostenible ya es un compromiso planetario. Si bien nuestro país es reconocido internacionalmente por su vocación por construir consensos, proponer soluciones e identificar espacios de integración, Chile se enfrenta al desafío de transitar hacia la sostenibilidad de manera inclusiva y resiliente. Ello supone una agenda de futuro que se proyecte hacia la innovación, cooperación, gobernanza ambiental y una amplia participación que garantice la colaboración de todos los actores necesarios para lograr el desarrollo sostenible. Nuestro país se ha comprometido con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y hoy es parte importante del esfuerzo global por la sostenibilidad. Sin dar ese importante paso, estaría fuera del futuro y es nuestro deber prepararnos para los cambios del mañana. Como pudimos apreciar en el video, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos plantean un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad para alcanzar sociedades justas, prósperas y sostenibles. La pregunta que surge es, ¿cómo afrontará Chile estos retos? En este seminario queremos entregar diversas visiones para responder a este interrogante, las cuales abordarán múltiples temas, teniendo presente la transversalidad de la Agenda 2030 entre sus dimensiones social, económica y medioambiental. En esta jornada queremos enfocarnos especialmente en las personas, el patrimonio más valioso de cualquier país. Es por eso que uno de los imperativos de Chile está en poner a su sociedad en el centro del desarrollo sostenible, ya sea fomentando una ciudadanía más justa y equitativa o poniendo la tecnología al servicio del ser humano. Las decisiones que tomemos como país el día de hoy repercutirán en las futuras generaciones que formarán el Chile del mañana. Por lo mismo, los expositores proponen abordar diversos tópicos que nos llevarán desde el desarrollo de sistemas de salud que fomenten un acceso inclusivo y justo a los medicamentos, hasta la transformación del empleo del futuro y sus desafíos para el trabajo decente y la igualdad de género. En ese sentido, diversas tendencias se alzan en torno a la sostenibilidad. Por ejemplo, el desarrollo de una nueva percepción de los residuos a través del reciclaje, o cómo, a través del turismo, podemos incluir a la sociedad en su conjunto para la protección de nuestra biodiversidad y el patrimonio histórico y étnico. El desarrollo de nuestro potencial económico no puede alcanzarse sin tener en cuenta la escala humana del mismo, ya sea reformando sectores productivos clave como la minería, poniendo en el centro de su actividad a las personas, o desarrollando el potencial de la electromovilidad como una revolución incipiente de nuestros transportes y ciudades. Finalmente, la sociedad no puede estar inmóvil ante estos cambios transversales y su voz debe ser escuchada. Por lo mismo, promover la participación ciudadana en materia medioambiental es clave para alcanzar un país inclusivo, comprometido con la sostenibilidad. A continuación, daremos inicio a las presentaciones. Estas se realizarán en bloques de 10 minutos y otorgaremos al final de cada presentación un espacio para preguntas y respuestas de un máximo de 10 minutos. Se le dará la palabra hasta 3 personas. El expositor tomará nota de cada una y las responderá todas en conjunto. Cordialmente se solicita capacidad de síntesis para poder respetar el programa establecido. En caso de querer hacer comentarios a nuestros expositores, los invitamos a enviar un correo al mail que se despliega al término de cada presentación. A nivel mundial,
ha surgido la preocupación por la manera en que consumimos productos y manejamos nuestros residuos. Chile no está ajeno a esta tendencia y el día de hoy Alejandra Farías nos entregará su visión sobre la importancia del reciclaje domiciliario en nuestro país. Buenas tardes. Me gustaría comenzar mi presentación mostrándoles la siguiente fotografía. ¿Qué ven ustedes aquí? Bombillas, ¿verdad? De varios colores, diferentes tamaños, algo que vemos generalmente todos los días. Un producto que parece ser inofensivo. Pero ¿sabían ustedes que solamente en Estados Unidos se utilizan 500 millones de bombillas al día? Y que la vida útil de este pequeño producto va entre alrededor de 10 a 20 minutos para luego terminar siendo desechado y la mayor parte de las veces terminar contaminando nuestros océanos y dañando nuestras especies marinas? ¿O sabían ustedes que 1 litro de aceite que nosotros utilizamos en nuestros hogares para cocinar, si no es reciclado, es decir, si nosotros lo tiramos por la cañería, puede llegar a contaminar 1000 litros de agua? Y que en nuestro país solo se recicla un 1% del aceite que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Estos son tan solo algunos ejemplos de lo que ha debido soportar nuestro planeta debido a los patrones de producción y consumo actuales. La buena noticia es que poco a poco, a nivel internacional, nos hemos ido dando cuenta de la importancia de cambiar estos patrones y de entender el medio ambiente como un bien público global, al cual todos debemos cuidar. Es así que en diversas instancias, por ejemplo, en la Cumbre Hábitat 3, que se realizó en Quito el año 2016, hubo organizaciones como la CEPAL o la OCDE, han tomado estos temas como temas prioritarios y se han generado recomendaciones y compromisos a los estados que forman parte de ellos. Y Chile forma parte de estas 3 instancias y organizaciones. Es así que en el año 2016 se le recomendó específicamente a nuestro país el promover una gestión de residuos de una manera más sostenible a través de la reducción, la reutilización y el reciclaje de nuestros productos. Pero ¿qué está haciendo nuestro país para cumplir con estos compromisos que vamos generando a nivel internacional? En el año 2016 se aprobó la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la responsabilidad extendida al productor y fomento del reciclaje. Lo que hace esta ley es que obliga a los productores de estos 6 productos prioritarios a hacerse cargo de sus residuos, es decir, a reciclar. Y si bien este fue un gran paso en cuanto a la gestión de residuos sostenible en nuestro país, nosotros debemos entender que la responsabilidad no solamente recae en las empresas, sino que es una responsabilidad colectiva, en donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad específica. Y es así donde aparece el reciclaje domiciliario. Actualmente en nuestro país se reciclan alrededor del 10% de los residuos que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Con la nueva ley REP se pretende alcanzar alrededor de un 30%. Pero imagínense, si nosotros tuviésemos la obligación de separar nuestros residuos en nuestros hogares, este porcentaje podría aumentar rápidamente. Y así el reciclaje a nivel domiciliario se presenta como una solución a problemas de índole ambiental, social y económico. Pero ¿por qué estoy hablando de la resolución de problemas sociales y económicos si esto generalmente se relaciona con temas ambientales? Bueno, para esto, en los aspectos sociales, es necesario que nosotros sepamos que en nuestro país anualmente se producen 17 millones de toneladas de residuos, de los cuales alrededor de 7 millones de toneladas las producimos nosotros en nuestras casas. Hoy en día, el 90% de esos residuos terminan o en vertederos ilegales o en rellenos sanitarios. Para que tengamos una imagen mental de lo que está pasando, solamente en la región metropolitana nosotros contamos con 81 vertederos ilegales y 700 microbasurales. Además, si nosotros continuamos por este camino, estaríamos generando una gran desigualdad social, porque si bien todos nosotros generamos residuos, las personas que tenemos un mayor poder adquisitivo generamos aún más residuos. Sin embargo, estos terminan donde habitan las personas más vulnerables de nuestro país. Además, los vertederos ilegales no solamente presentan una contaminación visual, también generan problemas de salud pública, porque, por ejemplo, los roedores que viven ahí acarrean graves enfermedades. También se produce una contaminación de las aguas subterráneas.
Y además existe un riesgo de incendio debido al gas metano que libera la basura debido a la descomposición y a la fermentación. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos la obligación de reciclar en nuestros hogares, la cantidad de residuos que terminarían en vertederos ilegales o rellenos sanitarios disminuiría considerablemente. Y así, poco a poco, podríamos comenzar a cerrar estos vertederos ilegales que tenemos aquí en la región metropolitana, pero también a lo largo del país. ¿Por qué hablo de temas económicos también? Mucha gente no lo sabe, pero alrededor de 60.000 chilenos trabajan como recolectores de base. Si nosotros tuviésemos la obligación de separar nuestros residuos a nivel intradomiciliario, la cantidad de productos que deberían recolectar estas personas aumentaría considerablemente. Por lo tanto, necesitaríamos una mayor mano de obra, estaríamos generando trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo, sino que un trabajo sostenible. Pero ¿qué deberíamos hacer para que las personas realmente integren el reciclaje en su vida diaria? Para esto es necesario priorizar el artículo 4 y 5 de la nueva ley REP, que habla de mecanismos que se van a instaurar para disminuir la cantidad de residuos que nosotros producimos, pero también para fomentar el reciclaje. Y es aquí donde en mi trabajo yo me centro primero en la educación ambiental. Si bien hoy en día existen jardines infantiles, colegios, liceos que cuentan con iniciativas de enseñarles a sus alumnos el cómo reciclar o cuentan con contenedores diferenciados, estos son tan solo iniciativas. Lo que yo propongo es que a nivel nacional se genere un programa obligatorio para todos los establecimientos educacionales del país que tenga una educación ambiental y en donde se les enseña a reciclar a los alumnos. También es necesario contar con una infraestructura adecuada. ¿Por qué? Para facilitar el reciclaje a las personas. Es por esto que yo sugiero revisar la normativa de la construcción actual y ver la posibilidad de modificarla para los nuevos edificios, para que de esta manera las personas que viven, por ejemplo, en departamentos, cuenten con algo tan sencillo como lo son los conductos diferenciados. Dentro del mismo contexto, también sugiero el que las municipalidades entreguen contenedores diferenciados, para que de esta manera las personas que viven tanto en departamento o que viven en casas estarían habilitadas para generar una división de sus residuos de manera apropiada y que no tengan que trasladarse a los puntos verdes o puntos limpios que muchas veces quedan muy lejos de nuestros hogares. Y finalmente es necesario contar con un sistema de sanciones y fomentos. A lo largo de mi investigación, yo me di cuenta que si bien existen países que cuentan con la educación adecuada, capacitaciones e información adecuada con respecto al reciclaje, existe un porcentaje de la población que aún así no recicla bien o no separa bien sus residuos. Para este porcentaje de la población necesitamos sanciones. Y si bien las sanciones son importantes, el contar con un sistema de beneficios es esencial. Porque la mayor parte de las personas entiende lo importante que es cuidar el medio ambiente, pero esto por sí solo no hace que nosotros cambiemos nuestros hábitos diarios, a menos que el cambio de estos hábitos conlleve un beneficio para nosotros o para nuestra comunidad. Y para esto es necesario estar generando constantemente alianzas público-privadas. Por ejemplo, es lo que está pasando en Valparaíso, en donde en el Metrotren se instalaron máquinas para que las personas pudiesen reciclar ciertos productos. Al hacerlo, las personas obtienen un descuento en su ticket. O lo que pasa en Alemania, como vemos en esta fotografía, en donde ciertos supermercados fomentan que las personas lleven sus propios contenedores para comprar, hacer compras a granel y de esta manera disminuir la cantidad, por ejemplo, de plástico o bolsas que se utilizan. Al hacerlo, obtienen un descuento al final de su compra. Para finalizar, me gustaría decir que si bien la aprobación de la nueva ley REP ha significado un gran paso para nuestro país en cuanto a la gestión sostenible de residuos, esto también nos abre la puerta para seguir avanzando en este tema. Y así el reciclaje domiciliario se presenta como una gran posibilidad para, por ejemplo, fortalecer la imagen de nuestro país como un país que está trabajando por una economía verde, sostenible y que cumple con sus compromisos internacionales. Estaríamos creando más empleos sostenibles, una cultura sostenible, que a lo mejor esta cultura muchas veces puede comenzar como una obligación, pero puede terminar como un hábito para las futuras generaciones. Estaríamos protegiendo nuestros océanos y lo más importante, estaríamos ayudando a construir un mejor planeta para las futuras generaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Ahora se abre un periodo de 10 minutos para preguntas y respuestas. Se le dará la palabra hasta máximo 3 personas. La expositora tomará nota de cada una y las responderá todas en conjunto. Cordialmente se solicita capacidad de síntesis para poder respetar el programa establecido. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Solange Santos, profesional en formación de primer año de la Academia Diplomática. Alejandra, quisiera preguntarte cuál es la situación en regiones, particularmente el acceso a puntos limpios o puntos verdes, que nos cuentes un poco cómo es la experiencia en las otras ciudades de nuestro país. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí se escucha, sí se escucha. Sí. Muchas gracias, Alejandro, por un acento en el tema de sostenibilidad. Las reflexiones que has hecho y un dato muy breve. ¿Qué enfatizarías un poco en lo que, viendo la línea del partido Ricardo, cómo enfatizarías tú el tema del reciclaje en la política exterior? Creo que es un tema que a veces se mira con cierta distancia, política exterior, reciclaje, pero yo creo que es bastante más cercano. ¿Podrías elaborar un poquito de eso? Sí. Muchas gracias por las preguntas. Primero, para comenzar con las preguntas de don Ricardo y el embajador Ollarse, con respecto a una experiencia que me haya llamado la atención en nuestra región, es el caso de Curitiba, que alrededor del año 1994 ellos comenzaron a tener problemas con la gestión de sus residuos y los residuos se empezaron a acumular en la calle. Lo que se implementó fue que se les dio la oportunidad a las personas de más bajos recursos el participar en todo el tema del reciclaje. Obviamente se crearon leyes para implementar el reciclaje y para que hubiese una recolección diferenciada. Y lo que se hizo y que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en los lugares donde los camiones recolectores no podían entrar, se les ofreció la oportunidad a las personas de que ellos pudieran hacer el manejo de estos residuos y entregárselos a los sistemas recolectores. Al hacer esto, ellos de intercambio recibían canastas con alimentos. Entonces, estaban por un lado ayudando al tema de la gestión de residuos, pero por otro lado también estaban ayudando a las personas más vulnerables con algo tan básico como son las entregas de alimentos. Con respecto al rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, cómo promover la imagen de nuestro país, y lo que me decía el embajador Ollarse, que muchas veces el tema del reciclaje se ve como algo lejano en la política exterior. Bueno, en la Agenda 2030, el ODS número 12 habla de el problema que hay con el patrón de producción y consumo actual. Y dentro de este mismo ODS se plantea también el reciclaje como una opción para poder hacer un cambio en estos patrones. Yo creo principalmente que al esto ser un tema que ya es un problema de índole global, por ejemplo, obliga a los diplomáticos de nuestro país a participar activamente en las diversas instancias multilaterales que intenten solucionar estos problemas. Así, por ejemplo, pueden recabar informaciones de experiencias exitosas de otros países, desafíos que han tenido, y así entregar esta información como un insumo para ayudar, por ejemplo, al desarrollo nacional. Esto sí debe ir de la mano con el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores como un papel articulador con el resto de los ministerios. Y en el caso específicamente del reciclaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe tener una comunicación continua con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el ministerio que lleva la nueva ley REP.
Además, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente en este momento está llevando a cabo un proyecto con fondos GEF, que son los fondos ambientales globales que se utilizan para este tipo de iniciativas, y se está desarrollando un proyecto a nivel regional para poder lidiar con el reciclaje de los desechos o los residuos electrónicos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta instancia es necesario que nosotros, como Ministerio de Relaciones Exteriores, estemos siempre comunicándonos con ellos, para que así ellos van a estar cumpliendo ciertas iniciativas que ellos quieren hacer, pero nosotros, por otro lado, vamos a estar ayudándolos y informándoles cuáles son los compromisos que nosotros vamos generando a nivel internacional. Aparte, el tema del reciclaje, para mí resultó algo muy llamativo, porque es un tema que la mayor parte de las personas, por ejemplo, que no trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ve la política exterior como algo muy lejano y que no afecta a sus vidas diarias. Con el reciclaje nosotros les podemos decir que en realidad la política exterior sí está ligado con ellos, y ellos, haciendo algo tan simple como la separación de residuos en sus hogares, nos están ayudando a nosotros como ministerio y como país a cumplir compromisos internacionales. Entonces nosotros, trabajando de esta manera, conectados con el Ministerio de Medio Ambiente y también informando a la comunidad, vamos a estar cumpliendo todos estos compromisos que nosotros vamos generando, que si no vamos cumpliendo esto, no tiene ningún sentido que lo hagamos. Con respecto a la situación en regiones, en el verano, en febrero del 2018, se entregaron los resultados de la encuesta nacional de medio ambiente, en donde se estableció que la zona que menos recicla es la zona norte de nuestro país, donde alrededor de un 60% de las personas no recicla de ninguna manera. Y, por ejemplo, cuando les preguntaban, la mayor parte de las personas decían que no lo hacían porque no tenían lugares donde ir a dejar sus residuos. El Ministerio de Medio Ambiente, por otro lado, yo cuando tuve entrevistas con ellos, claro, me dijeron que sí había una deuda a nivel regional si nosotros los comparamos con las iniciativas que se están llevando a cabo en la región metropolitana. Pero si nosotros lo pensamos, de acuerdo, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Industria del Reciclaje, la cantidad de residuos que se recicla solamente en puntos verdes o puntos limpios representa solamente un 1% de los residuos que se reciclan a nivel nacional. Además, si nosotros pensamos en los puntos verdes, puntos limpios, muchas veces están, como yo dije, están en lugares alejados de nuestros hogares. Entonces, por ejemplo, si yo un día o una semana no tengo tiempo para ir a estos lugares, se me empieza a acumular los residuos en mi casa, lo que hace que exista un poco la tentación de botar esos residuos de la manera como se hace actualmente. Además, muchas veces las personas no tienen los medios de transporte para llegar a estos puntos verdes o puntos limpios. Imagínense lo desagradable o lo incómodo que debe ser ir en el metro con bolsas de residuos o en la micro con bolsas de residuos para llegar a estos puntos. Entonces, esto nos hace ver que en realidad la instalación de más puntos verdes o más puntos limpios sí puede en realidad fomentar un poco el reciclaje, pero no es la solución de raíz al problema. La solución de raíz al problema es que nosotros trabajemos y que entreguemos herramientas para que las personas puedan llevar a cabo una separación de residuos en sus propios hogares. Eso. Muchas gracias. La salud de la población es una pieza clave del desarrollo sostenible. Por lo mismo, el acceso a medicamentos nos da una oportunidad única para conectarnos con el mundo, pero también para desarrollarnos económica y socialmente. A continuación, Cristóbal de Lorenzo profundizará sobre el tema. Muy buenas tardes. Sin medicamentos no hay salud y sin salud no hay desarrollo. Esto lo digo porque existe cierto consenso y varios estudios que demuestran que efectivamente la salud está íntimamente ligada con el desarrollo. Tanto es así que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es efectivamente el objetivo número 3, buena salud o salud y bienestar, como salen en otros lugares. No solo eso, sino que además el índice de desarrollo humano, uno de los criterios más reconocidos a nivel internacional para medir el desarrollo, considera como uno de sus 3 factores más relevantes la salud, junto con educación y desarrollo económico.
Ahora bien, ¿qué es lo que determina la salud de las personas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la salud, bien digo, se ve influenciada por múltiples variables. Como podemos ver acá tenemos agricultura, producción de alimentos, educación, trabajo, desempleo, agua y saneamiento de agua, todos temas que van a ser tratados en este seminario. Yo me quiero enfocar específicamente en lo que son los servicios sociales de salud y específicamente en uno de sus factores que más lo influencian, que es el acceso a medicamentos. Los medicamentos son un derecho. Existe también cierto consenso tanto en el mundo privado como en el mundo público de que los medicamentos son un derecho que debe ser en la medida de lo posible garantizado para todas las personas. El problema se plantea es que al mismo tiempo un derecho son un bien altamente costoso y sofisticado. Esto se debe a que los procesos de innovación y de desarrollo y de producción también son muy complejos y conllevan una alta cantidad de recursos. Como para hacernos una idea, durante el año pasado la inversión de la industria farmacéutica en investigación y desarrollo fue de 152.000 millones de dólares. Estamos hablando de un mercado que mueve aproximadamente $1 billón anuales. Como para que tengamos una idea, el presupuesto del Estado de Chile es de solamente 60.000 millones de dólares. Esto se debe básicamente, como digo, a que los procesos de innovación requieren personal humano altamente capacitado, infraestructura sumamente sofisticada y además que están estandarizados los procesos de investigación precisamente porque estamos tratando con lo más valioso que es la vida de las personas. Sin ir más lejos, la tasa de fallo de la investigación farmacéutica es del 95%. Ver en el promedio de medicamentos no estamos mal, estamos de hecho bajo el promedio de la región, de los precios de los medicamentos. El problema que tenemos en Chile es de dónde está saliendo la plata que compra los medicamentos. Como vemos acá, un 10% del sector público y un 90% del sector privado. La barra azul son la media de la OCDE. Y no solo eso, la principal problemática que se nos plantea es que del gasto privado, un 65% es gasto de bolsillo, llámese el que sale directamente del presupuesto de las personas. Eso es sumamente alto y, como digo, tiene asociado una serie de problemáticas de política interna, pero yo me quería centrar en cuál es el rol que puede cumplir la Cancillería y la diplomacia para aportar positivamente a la problemática de el acceso a medicamentos. Bueno, lo principal que podemos hacer nosotros es fomentar un sistema internacional que gobierne la industria farmacéutica. Estamos hablando de una industria, como dije, sumamente grande, muy poderosa, y eso se puede lograr mediante el fomento de las convenciones multilaterales que vayan regulando esta industria, tratar de aspirar a una mayor reglamentación en el seno de los organismos especializados, reglamentación que existe pero debería ser aún mayor, como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, en el caso de nuestra región la Organización Panamericana de Salud o el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud. Sería bueno también, por ejemplo, regular el lobby de la industria farmacéutica mediante ejercicios que se han aplicado en otras áreas, como la transparencia de los fondos de marketing o transparentar las relaciones que tienen las farmacéuticas con los gobiernos y las comunidades de médicos, y generar también coordinación a nivel internacional en respuesta, digamos, a la fiscalización producto del nuevo mercado online que ha expandido las fronteras y hoy en día las personas pueden comprar productos, incluso medicamentos, en cualquier parte del mundo. En términos de cooperación internacional, Chile participa y ha participado en varias instancias a nivel regional específicamente enfocadas en el tema de medicamentos. Tenemos, por ejemplo, en el seno de UNASUR, un interesante ejercicio de la construcción de un banco de datos de precios de medicamentos que sirven para la realización de políticas públicas a nivel nacional y también para transparentar a la ciudadanía. Existe un mecanismo de compra conjunta que hacen las naciones en torno al Mercosur. Existen canastas de medicamentos y fondos rotatorios de la OPS, bastante interesantes también en los que participan la mayoría de los países de la región.
y también en el organismo, en el ORAS, el que está acá, Organismo Andino de Salud, el mecanismo de compra Hipólito Unanue, que también, digamos, en el seno del sistema andino ha permitido también acceder a mejores precios respecto a los medicamentos. Esto es interesante y lo que quiero recalcar especialmente es que a pesar de las diferencias políticas que presentan las naciones en nuestra región, existe tal consenso de que el tema de acceso a medicamentos es de suma importancia para el desarrollo de nuestras sociedades, que efectivamente han sido capaces de sentarse en esta instancia a conversar, dejando de lado las diferencias políticas y llegando a resultados concretos. Ello implica una serie de beneficios interesantes de analizar, beneficios políticos, sociales y económicos. Beneficios políticos como, por ejemplo, la convergencia en torno al tema de los medicamentos, la construcción de confianza, intercambio de conocimiento y el valor agregado que se le da a la política exterior. En términos sociales, bueno, como dije, mejor salud, mejor calidad de vida. Es importante también porque este es un tema en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple una función que tiene directo impacto en las personas. Es una actividad que las personas aprecian y ven, y su calidad de vida se ve influenciada en forma directa. Y genera también, obviamente, como dije, un impacto al desarrollo. En términos económicos, bueno, disminución de precios, mejoramiento de acceso y oportunidades de crecimiento económico. Y ese punto específicamente tiene relación con la siguiente diapositiva, que es una propuesta que quiero hacer de Chile, Puente de Investigación Farmacéutica, que tiene que ver con seguir explotando la idea de Chile como un puente entre Sudamérica y Asia, también para el desarrollo de investigación farmacéutica. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque es necesario expandir nuestra matriz productiva, porque es necesario seguir trabajando para hacer crecer nuestro país económicamente. ¿Qué se requiere? Seguir trabajando en el desarrollo de capital humano especializado, que quiero recalcar que, en mi opinión, la principal riqueza que tiene Chile es efectivamente sus personas. Se requiere también inversión en capital y para ello se pueden utilizar estrategias que han sido desarrolladas en otras áreas, como las áreas de la energía renovable no convencional o la astrofísica. ¿Qué se obtiene? Oportunidades laborales para capital humano especializado, se pueden establecer negociaciones con los laboratorios para el intercambio de un cierto porcentaje de la investigación realizada y se puede también solicitar a cambio de, por ejemplo, preferencias tributarias, preferencias por contratación de personal nacional. Finalmente me gustaría quedarme con algunas ideas fuerza que me interesa mucho que la audiencia asimile. Primero que nada, entender que invertir en salud es invertir en desarrollo. En la medida que nosotros asumamos eso, va a tener un impacto positivo en el desarrollo. Entender que en la medida que nuestras sociedades progresen y se desarrollen, el tema de la demanda de medicamentos va a aumentar. No es algo que se acabe con el tiempo. Las sociedades se ponen más exigentes, la calidad de vida, la ciudadanía espera mejor calidad de vida, por lo tanto la demanda va a ser más alta y por mejores medicamentos. Y finalmente, entender que el acceso a medicinas, más que una carga, como lo expuse, puede también representar una interesante oportunidad para relacionarnos con nuestros países y para generar nuevas oportunidades económicas, laborales para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. A continuación abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Cristóbal. Una pregunta. ¿Puedes contarnos de algún ejemplo exitoso de políticas que hayan generado mejor acceso a los medicamentos? Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Te agradezco
tus reflexiones y sobre todo por el hecho de incorporar un elemento fundamental para las negociaciones diplomáticas en materia de salud, que es el concepto de determinantes sociales, que fue un punto de inflexión en el tratamiento multilateral de los temas sanitarios. Y también el tema de acceso a medicamentos, sobre todo cuando surgió toda la batalla diplomática por los retrovirales. Pero quisiera preguntarte dos cosas muy concretas. Como recién se preguntó un poco en los distintos procesos que tú hiciste referencia, a la OPS, Mercosur, no sé caso mencionaste el APEC, también UNASUR. A pesar del distanciamiento que tenemos UNASUR, este es un área bastante importante en que se ha trabajado junto a seguridad. Entonces, en esas áreas, ¿hay algo que pudieras comentar como algún beneficio más concreto, algo específico, en qué se ha producido acuerdos y acercamientos en política de salud y particularmente en acceso a medicamentos? Y se puede hacer alguna referencia a algo que yo creo que lo pasaste un poquito rápido, que es un tema clave de los TLC y de la renegociación del nuevo TLC, que es el tema de medicamentos y propiedad intelectual, que es un tema para la política exterior chilena fundamental. Lo más breve, comentarios, o sea, no estoy preguntando, son comentarios, lo que buenamente puede hacer. Muchas gracias. Hola Cristóbal, felicitaciones por tu presentación. Gracias. Una consulta bien específica también. ¿Chile comprometió, tiene algún compromiso específico en los ODS sobre esta materia? Y si no los tiene, ¿cuáles serían qué compromisos apuntarían a la de los que hay, cuáles apuntarían a la gobernanza de acceso a los medicamentos? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de responderlas no particularmente, sino que en general todas. Efectivamente han habido casos bastante exitosos en torno a... Voy a volver, permiso, a los procesos de cooperación. Han habido ejemplos bastante exitosos que tienen relación directamente con lo que es el acceso a medicamentos. Por ejemplo, en torno al organismo andino salud, se han realizado ya varias compras conjuntas que han concluido en reducciones de precios en las canastas de medicamentos que compran los países de entre 15 y el 50%. Además que me gustaría resaltar que en torno también al organismo andino salud, que como le digo, trabaja es de larga data porque trabaja en torno al sistema andino, los países que han participado de manera exitosa son los siguientes, y es muy interesante esto: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. O sea, son países que en otras instancias presentan problemas políticos y de relaciones bastante graves, pero sin embargo, lo interesante, como el objetivo finalmente es un objetivo común para todas las naciones, la vida de los propios ciudadanos, se han podido sentar y conseguir resultados concretos. Existe también en Mercosur, también las negociaciones conjuntas que se hace en bloque también los países Mercosur más asociados, y se han logrado ahorros en algunas ocasiones de $20 millones. Y en torno a la Organización Panamericana de Salud es un sistema bastante interesante en los que los estados no participan propiamente tal como estados, sino que aportan al Fondo Rotatorio para Medicamentos, y la OPS está encargada de mantenerse atenta de precios favorables que se observen en el mercado, y en base a eso los selecciona, ve las ventanas de oportunidad y finalmente genera una canasta de medicamentos también a precios bastante más reducidos que los que encuentran los países negociando directamente con la farmacéutica. En alguna ocasión incluso llegando a cobrar un 10% del precio que está ofreciendo directamente la farmacéutica. Esos son casos de resultados concretos. Respecto a UNASUR, efectivamente es cierto, a pesar de que se han presentado ciertos problemas en el desarrollo de ese foro, hay algunas áreas que han sido bastante exitosas, como por ejemplo defensa, como nombró usted, embajador, y también salud. Las dos principales instancias en torno a UNASUR es un banco de precios, que es una base de datos muy grande en donde están los precios
de toda la región, de los distintos medicamentos, cosa que los estados cuando tienen que negociar de forma particular pueden observar cuáles fueron los resultados de negociaciones anteriores particulares de los otros estados. Y también hay un proyecto de generar un mapeo de las capacidades de producción de medicamentos en la región, y eso es interesante porque efectivamente ocurren situaciones en crisis en los que se requieren grandes cantidades de medicamentos en forma rápida. Eso también presenta un problema que tiene que ver con la seguridad sanitaria, en los que se requiere producción rápida y grande de medicamentos en caso de epidemias, en caso de catástrofes nacionales. Por lo tanto, tener un mapeo nos podría significar empezar a generar niveles de coordinación respecto a las capacidades de los distintos países. Los problemas de salud es súper importante. No reconocen fronteras, se mueven con las personas y a veces se mueven simplemente por el aire. Por lo tanto, nuevamente es un tema que nos atañe a todos por igual. Respecto a APEC, que nombró el embajador, existen foros que tienen que ver con la salud. Obviamente ellos tocan los temas de acceso a medicamentos, que está dentro de lo que es el problema de salud, pero no existen foros específicos de medicamentos. Ahora, los que existen, por ejemplo, que yo puedo nombrar, hay un grupo de expertos en propiedad intelectual, que yo sé que es la pregunta que tengo que responder después. Hay un foro de innovación en ciencias de la vida y hay un grupo de trabajo respecto a salud que abordan toda esta temática en el seno de la PEC. También es muy interesante. Eso ya es mucho más amplio y involucra mercados que a nosotros nos interesan mucho, como China, Asia en general. Respecto a la propiedad intelectual, efectivamente ha sido un punto de controversia a la hora de negociar los tratados de libre comercio, puesto que según los ADPIC, los acuerdos sobre protección de propiedad intelectual relacionados al comercio, consideran un periodo de protección de 20 años. Ese periodo de protección, algunos lo critican, otros están de acuerdo. Uno puede tener claridad más o menos quién critica y quién está de acuerdo respecto a eso, pero la verdad de las cosas es que esa negociación se hizo paralela a la negociación del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, hubo amplia participación de los gobiernos nacionales, del sector privado, de la farmacéutica, de la sociedad civil. Por lo tanto, se consideraron criterios técnicos para determinar esos 20 años. En términos de los tratados de libre comercio, yo creo que lo ideal sería atañirse a lo que el acuerdo ADPIC establece, pero sin embargo siempre pasa que los estados, tratando de proteger sus propias industrias, tienden a presionar o a generar niveles de protección más altos de los que consideran el ADPIC. Ahora, 20 años también es relativo, porque en realidad son 20 años desde el descubrimiento de la potencial molécula. Hay que restarle entre 10 y 12 años de investigación. Por lo tanto, el periodo de protección de patente efectivo es entre 10 y 8 años. Ahora, obviamente, ahí los precios son extremadamente altos, porque la industria que produce el medicamento actúa como monopolio, pero al parecer es el precio que hay que pagar para hacer rentable la innovación en medicamentos, que es sumamente importante, y como digo, se estableció en un marco de negociación donde todas las entidades participaron. Eso. Muchas gracias, Cristóbal. El mundo laboral está cambiando a pasos agigantados. Sin embargo, ciertas inequidades se han mantenido a través del tiempo. Hoy en día no solo tenemos el desafío de enfrentar los cambios tecnológicos, sino también el de alcanzar finalmente la igualdad de género. Al respecto, Marco Navarro nos entregará una aproximación al futuro en estos temas. Buenas tardes. Hoy día les vengo a hablar sobre dos tópicos fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, tanto global como la de nuestro país: el futuro del trabajo y la igualdad de género. Dentro de los tópicos que abordaré el día de hoy,
Está en primer lugar el explicar en qué consiste el fenómeno del futuro del trabajo. Posteriormente, cuál es su vinculación con la igualdad de género, para concluir con algunas propuestas. No sin antes, por supuesto, recalcar cuál es la importancia para la política exterior de Chile en torno a los tópicos. ¿Qué es el futuro del trabajo? Y para poder explicarlo me gustaría plantear antes 3 interrogantes fundamentales. ¿En qué consiste el fenómeno? ¿Cómo el fenómeno transformará nuestra sociedad? ¿Y cómo podemos vincular este fenómeno con la igualdad de género? Bueno, al respecto quiero entregar algunos datos que van a ser muy reveladores para ustedes. En la última década, producto de cambios climáticos, económicos, demográficos y principalmente tecnológicos, la manera en que nosotros trabajamos, producimos y consumimos está cambiando. Y está cambiando a nivel global. Y esto tendrá un impacto sustancial en la sociedad, no solamente de Chile, sino también en la sociedad global. Pero, ¿cómo se reflejará este impacto? ¿Cuáles serán sus implicancias? Acorde al Foro Económico Mundial, el 50.3% de los empleos hoy en día van a correr riesgo de desaparecer o transformarse. Esto producto de las transformaciones tecnológicas. Pero en un número concreto, este es el número de personas que pueden perder sus empleos de aquí al 2030. 400 millones de personas, más de 20 veces la población de nuestro país. ¿Y cómo se vincula este fenómeno de transformación del mercado laboral y del mercado productivo con la igualdad de género? Bueno, quiero entregarles entonces la siguiente estadística. Este 32% es la brecha salarial a nivel mundial. Y esto es solamente un reflejo de todas las inequidades que sufren las mujeres en el mercado laboral. Menor acceso a la banca, menor calidad de empleo. No solamente eso, están más sujetas a la informalidad, pero además siguen sufriendo sesgos históricos que han atravesado por muchos años. Por ejemplo, la discriminación a la maternidad. Y de mantenerse estas tendencias, mezclado además a las transformaciones tecnológicas, la igualdad de género se alcanzará en 100 años. Ahora bien, hay expectativas de que esto empeore incluso, de que si no abordamos estos cambios de manera sustancial, este porcentaje aumente. Pero recogiendo esto, esta frase de que las mujeres, si bien se vienen cambios que van a transformar nuestro mundo laboral, seguirán en desventaja, ¿cómo podemos aterrizar estos temas a nuestra realidad nacional? Y es que cuando hablamos sobre trabajo y género en Chile, podemos detectar ciertas falencias que se replican incluso a nivel global. La brecha salarial en Chile alcanza el 21%. Ahora bien, no solamente nos tenemos que quedar ahí. La informalidad sigue siendo uno de los grandes temas en Chile a nivel laboral. Y en ese caso particular, las mujeres siguen trabajando más en empleos informales. Pero no solamente eso, están menos representadas en puestos de liderazgo. Y además de eso, existe lo que se ha llamado como la jaula que impide que las mujeres puedan ascender en los puestos de empresas, por ejemplo. Otro tópico muy importante es la flexibilización del trabajo y la seguridad social. Y es que las transformaciones tecnológicas están cambiando también la forma en que trabajamos. Hoy en día uno puede trabajar desde el hogar, desde el celular, a través de empresas plataforma. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes han tomado un Uber y quizás ya son parte de lo que es la revolución de las tecnologías también. Y el tópico es fundamental porque a medida que aumente estas nuevas formas de empleo, esta nueva informalidad, como se ha denominado, también empiezan a surgir las preocupaciones por la seguridad social de estos trabajos. ¿Quién va a pagar las pensiones de estas personas si no hay claridad respecto a quién es el empleador? ¿Cómo puedo yo controlar a una persona que no tiene una jornada laboral determinada? Entonces estas transformaciones no solamente están cambiando la manera en que nosotros entendemos el trabajo, sino también la preocupación por qué es lo que va a pasar a futuro en torno a la seguridad social. Sobre todo entendiendo que las mujeres tienen vidas más largas hoy en día y que incurren en mayor informalidad en temas laborales. Bueno, finalmente, y para no ser menos, el tema del desarrollo económico. Porque la igualdad de género no tiene que ser solamente un compromiso de nuestra sociedad en su conjunto. Por supuesto que es un tema de derechos humanos, pero también es un tema económico. Ya que si la fuerza laboral integrara a las mujeres que hoy en día pueden trabajar pero no lo hacen, el PIB de Chile aumentaría en un 6%.
Eso es una cifra sustancial, sustancial. Si llevamos esa cifra a nivel mundial, el PIB mundial aumentaría en un 11%. ¿Qué podemos hacer para corregir estas inequidades a nivel nacional y a nivel global? Bueno, me gustaría dejarlos con algunas propuestas que quizás nos pueden dar luces de optimismo a futuro, si es que tomamos el camino correcto. Educar con perspectiva de género es educar y prepararse para el futuro del trabajo. En Chile hoy en día hay una brecha de más de 50 puntos en carreras tecnológicas entre hombres y mujeres. Tan solo un 17% de las mujeres se dedica a carreras tecnológicas. Pero no solo eso, cuando uno desagrega las cifras y estudia la formación técnico-profesional, que es la que contiene a los alumnos más vulnerables de nuestra sociedad, las brechas aumentan incluso. Podemos decir incluso que la desigualdad de género aumenta en los extremos, tanto en los extremos de mayor ingreso socioeconómico como en los de menor ingreso socioeconómico. No solo eso, cuando nosotros empezamos a investigar desde dónde provienen estas brechas, podemos señalar, por ejemplo, que parten desde cuarto básico, desde el primer ciclo educacional. Incluso son sesgos implícitos que los profesores usan, comúnmente privilegiando en algunos sectores a los hombres que a las mujeres, fomentando, por ejemplo, la competitividad o el liderazgo para los hombres y otros roles más de cuidado para las mujeres. Y esta diferencia que se ve en cuarto básico va en un aumento creciente, que se refleja no solamente en las estadísticas internacionales, como las pruebas PISA, en habilidades STEAM, como se llaman, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino también se replica en la prueba PSU y posteriormente en el ingreso a carreras tecnológicas. Por lo mismo, políticas públicas que aumenten la participación femenina, sobre todo en carreras técnicos profesionales, va a ser fundamental en un área que va a ser mucho más demandada en el futuro del trabajo, pero que además va a ser central para poder cumplir con las demandas de los sectores productivos de nuestro país. Por supuesto que la tecnología puede ser un gran catalizador para la igualdad de género, pero además de la igualdad de género, un gran catalizador para el desarrollo regional. En Chile existen sectores productivos incipientes, sectores productivos que podrán abarcar numerosas áreas, por ejemplo, la astronomía o la minería, en la que ya somos potencia, incluso la agricultura o la electromovilidad. En esos sectores nosotros tenemos que abordarlos con una perspectiva de género sustancial, que no solamente implique crear empleos para hombres, sino también crear empleos para la sociedad, pero trabajos decentes, es decir, trabajos que no solamente sean productivos, sino que también se preocupen de incluir enfoques de derechos. Y esto es un tema que también abarca a la sociedad nacional, pero a la sociedad global. Hoy en día existe la necesidad probablemente de empezar a revisar o repensar los conceptos como la seguridad social o la relación laboral. Porque quizá de aquí a 30 años las personas ya no tengan que trabajar en un lugar determinado. O también puede ocurrir que la seguridad social cambie a medida que la manera en que las vidas laborales de las personas se dan, con mayores lagunas entre empleos. También las empresas plataformas puede que afecten la forma en que trabajamos y por lo mismo, todos estos desafíos tienen que ser abordados hoy y la Agenda 2030 nos da el marco perfecto para hacerlo. Porque se ha propuesto la Agenda 2030 a través de la educación, de la igualdad de género y del trabajo decente y crecimiento económico, la erradicación de la pobreza, un tema central para el desarrollo sostenible. Finalmente, quiero señalar que la importancia para nuestro país de estos temas radica en que nosotros seremos parte del Consejo de Administración de la OIT el próximo año, que coincide con el centenario de la OIT, donde tópicos como este, el futuro del trabajo y la igualdad de género, serán temas centrales y temas que estarán en la agenda de la organización por muchos años más. Por lo mismo, puede ser una enorme plataforma para Chile y para el desarrollo sostenible. Quiero dejarlos con una última reflexión que señala que mientras que el futuro del trabajo es un fenómeno inevitable, y estas transformaciones por supuesto que lo son, la igualdad de género depende enteramente de nuestra sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Al igual que en la presentación anterior, ahora se abre un periodo de 10 minutos de preguntas con la misma modalidad. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Barca, profesional de formación de primer año de la academia. Te quería preguntar, Marcos, ¿qué medidas de políticas públicas o legislativas se pueden hacer para aprovechar estos cambios de las nuevas tecnologías para beneficiar la igualdad de género? Gracias. Gracias.
Hola, Marco, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que te quería preguntar cómo ves tú el rol de Chile en OIT a partir del 2019. ¿En qué cosas crees que Chile debería enfocarse? ¿En qué áreas, por ejemplo, podríamos contribuir más a la organización y al avance de los temas de trabajo y también de género, por supuesto? ¿Ya? Muchas gracias y felicitaciones por tu presentación. Solamente quería hacer un comentario, si tú tal vez podrías decir algunas impresiones sobre él. El tema género y el tema laboral son parte de todas las negociaciones a nivel comercial, tanto desde el punto de vista bilateral como multilateral. Y son parte de la agenda de los nuevos temas, especialmente el de género, que en el caso de Chile ha sido incluido en algunos últimos tratados de libre comercio, pero claramente son parte del debate de la futura estructura del comercio internacional, dependiendo obviamente de lo que suceda en el marco de la OMC, pero sin duda a través de los acuerdos que se están firmando en estos días y que se están negociando en estos días. Sin duda que es un tema muy relevante de punta y que ha sido recogido en algunos de los últimos acuerdos, pero que va a ser parte del debate que se viene. Si me puedes hacer algún comentario sobre el particular, te lo agradecería. Muchas gracias, Marco, por tus reflexiones. Yo te quisiera preguntar algo sobre, no preguntar, si pudieras hacer un comentario sobre, hablaste del centenario de la OIT y junto al tema género, que entiendo es una propuesta que Chile está trabajando como aporte o contribución a la OIT, ¿puedes comentar algo sobre ello? Y segundo, creo que hay otros temas que a lo mejor tú podrías mencionar, demografía, empleo y tecnología. Parece que son temas también sobre los cuales, vinculando a lo que pregunta el subdirector, pueden ser temas que Chile también puede priorizar después de las consultas nacionales que se están haciendo para la preparación del centenario. Muchas gracias, te felicito porque estuvo muy buena la exposición. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Voy a partir con la de mi compañero. Bueno, en temas legislativos se puede hacer bastante en Chile. O sea, en primer lugar, yo creo que el tema de la sala cuna universal es sustancial en Chile. Y eso es modificar el artículo 203 del Código del Trabajo. Claramente hay una discriminación arbitraria por el tema del porcentaje de mujeres que tienen que estar en una empresa para poder acceder a ese derecho, que es 20 mujeres. Entonces, ¿qué pasa en las empresas que tienen 19? Y el remover esta normativa también fomentaría la contratación de más de 19 mujeres en las empresas que tienen 19. O sea, es una cosa que se puede hacer. También yo creo que revisar la legislación en torno al tema del postnatal, que es la ley, si tengo por acá, 20.545. Yo creo que esa también es una cosa muy importante, sobre todo para avanzar en, yo creo que romper un poco el sesgo que existe entre que el postnatal pertenece solamente a las mujeres, cuando en realidad es un tema coparental, que no debería estar vinculado al género. Yo lo veo así, por lo menos. En temas multilaterales, por supuesto que hay dos convenios que yo creo que Chile podría avanzar en temas de trabajo, o como se conoce, teletrabajo, que es el convenio 175 y el 177, que no han sido ratificados por Chile, en tema de la OIT. Que puede ser una buena alternativa, después voy a hablar de eso en torno al rol de la OIT que preguntó usted, subdirector. En temas de políticas públicas, a ver, yo creo que el tema acá ocurre porque, sobre todo en educación yo lo diría, porque han habido universidades que han propuesto, por ejemplo, políticas institucionales de género. Por ejemplo, la Católica, la Universidad de Chile, ambas tienen políticas de... Bueno, la Universidad de Chile tiene el programa PEG en Biochef para la incorporación de mujeres en carreras de ingeniería. También la Universidad Católica tiene el programa Mujeres Ingenieras, que también incentiva y promueve la inclusión de participación femenina, que alcanza ahora un 30%. Pero esas políticas no se han llevado a la educación técnica profesional. Y yo creo que ahí sería muy relevante, sobre todo porque en las instituciones técnicas profesionales existe una alta concentración del alumnado en una sola institución. Entonces, el tener un acuerdo, por ejemplo, con una institución de técnica profesional, por decir alguna INACAP, por ejemplo, o la UNAP, tendría un alto impacto, porque un porcentaje importante del alumnado que se matricula año a año está en esa institución. Ahora bien, pasando ya al tema más internacional, bueno, ¿cuál es la posición que tiene que tener Chile en torno a estos temas? Yo creo que la pregunta que hace usted, subdirector, se vincula mucho con la del embajador.
y es que el fenómeno del trabajo afectará a las naciones de maneras distintas. Y eso yo creo que es un elemento esencial. O sea, mientras en Alemania estamos hablando del reemplazo tecnológico, en Chile y en Latinoamérica estamos preocupados de la informalidad laboral. Y en otros lugares estamos preocupados del trabajo infantil y etcétera. Entonces, yo creo que considero muy importante, en primer lugar, tener una posición siempre de enfoque de derechos. O sea, para mí eso es fundamental, porque es parte de la promoción de la política exterior de Chile también. Pero claramente, quizá hay que empezar a contemplar la tecnología como un factor muy relevante para la sociedad, mucho más de lo que se ha considerado, porque la tecnología también puede ser un desencadenador de fenómenos sociales importantes. Eso es evidente. Entonces, para mí la política de Chile tiene que ir desde la línea del enfoque de derechos, pero también poniendo atención hacia estos tópicos nuevos. O sea, la OIT lanzó no solamente la iniciativa del futuro del trabajo, también están las mujeres en el empleo, la erradicación de la pobreza a través del trabajo decente o, por ejemplo, la gobernanza del trabajo. Esas son 4 de las 7 que hay. Entonces, todos tocan tópicos distintos y yo creo que todas tienen una oportunidad para que Chile desarrolle una agenda multilateral en la OIT, no solamente en esos temas, sino también bilateral con los países que correspondan en tópicos distintos. Finalmente, sobre el comentario que hizo don Ricardo, bueno, yo entiendo que no solamente Chile está también trabajando temas de género de manera bilateral en los acuerdos, sino también estamos en la OEA, estamos también en el G20 acompañando a Argentina, estamos también en la Alianza del Pacífico. Entonces, no solamente hay que limitar esto al tema de la OIT. O sea, Chile está impulsando el tema de género, pero también el tema del trabajo y el trabajo del futuro también en otras instancias multilaterales y bilaterales. Y yo creo que eso es muy rescatable, sobre todo porque es un trabajo que ha sido bastante silencioso, pero que debería llegar a la ciudadanía también. Porque uno de los grandes tópicos de la política exterior chilena y el Ministerio es cómo nosotros traspasamos nuestro trabajo a la ciudadanía. Y yo creo que es fundamental vincular, por ejemplo, un tema como el trabajo, que es un tema social y que está siempre muy en la palestra de las políticas hoy en día, con la política exterior también. Y ver que estamos avanzando en tópicos para poder desarrollar mejores enfoques, mejores ciudadanía y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Eso. Muchas gracias, Marco. El desarrollo de la electromovilidad está permitiendo abandonar los combustibles fósiles y con ello avanzar hacia formas más limpias y sostenibles en materia de transporte a nivel mundial. ¿Cómo se incorpora nuestro país a esta tendencia global y qué oportunidades nos plantea? Gonzalo Muñoz abordará esta interrogante a continuación. Hola, muy buenas tardes. Hoy día quiero hablarles sobre un elemento que será clave en el transporte del futuro. Esto es la electromovilidad. Pasado. Primero que todo, ¿qué entendemos por electromovilidad? Bueno, esto es el transporte de personas y de cosas mediante vehículos a propulsión eléctrica. Esto es un concepto amplio, pueden ser autos, buses, tranvía, como la imagen que tengo a mis espaldas, bicicletas eléctricas, etc. Y aunque este concepto puede sonar algo simple quizá, en realidad entraña una de las grandes revoluciones a nivel mundial, a nivel industrial, por supuesto, pero también a nivel medioambiental, ya que estos vehículos que están desplazando poco a poco a los vehículos tradicionales de combustión interna son menos contaminantes, cero emisión, cero ruido y por lo mismo se alinean con los desafíos y los compromisos internacionales en torno al cambio climático. Esta nueva era en materia de transporte no se refiere al mero reemplazo de un vehículo por otro, sino que se le llama que es un fenómeno sistémico o algunos autores también lo llaman de un cambio de paradigma en torno al transporte. Y los elementos que han gatillado y que han desarrollado la electromovilidad son fundamentalmente 4. En primer lugar, el desarrollo tecnológico, que ha permitido el desarrollo de los autos precisamente, o de los vehículos en general, no solamente autos, de los vehículos y sobre todo el desarrollo del motor de ion litio, que es el que moviliza estos autos, estos vehículos, perdón. En segundo lugar, los saltos innovativos. Han habido saltos innovativos sin precedentes que hacen, por ejemplo, en el caso de los automóviles que vemos hoy, son prácticamente celulares o computadores con ruedas, o sea, tienen una serie de dispositivos inteligentes que lo hacen muy atractivo para el consumidor, para los usuarios, y está haciendo que se vayan también moviendo hasta esta nueva alternativa de transporte. En tercer lugar, los países están avanzando cada vez más decidida a la independencia energética y sobre todo quieren independizarse de sus importaciones de petróleo. Ese elemento también es muy importante.
Y en cuarto lugar, el surgimiento de un nuevo consumidor. Esto es un consumidor con conciencia sostenible. Un consumidor que al momento de adquirir un vehículo no está pensando solamente en la implicancia técnica, sino que está pensando cómo él puede contribuir a proteger al planeta Tierra y a las futuras generaciones. Este cambio se ha ido fortaleciendo y acelerando desde el 2015 en adelante, y por eso he identificado 3 eventos internacionales que han sido claves en el avance de la presencia de estos vehículos eléctricos en los distintos países del mundo. En primer lugar, COP21, en el Acuerdo de París, los países se comprometen a transitar a economías más descarbonizadas y a bajar también el nivel de sus emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, el caso de China, que ha llegado a niveles alarmantes en contaminación y por lo tanto ha empujado a sus autoridades, les ha exigido que desarrollen e implementen planes descontaminantes donde el vehículo eléctrico cumple un rol esencial. Solo por dar un ejemplo, el día de hoy en la ciudad de Shenzhen, que tiene hoy el 100% de su parque automotriz público electrificado, hay más de 16.000 buses circulando por esa ciudad el día de hoy. Y en tercer lugar, un factor que tiene nombre y apellido, y es Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, con sus políticas negacionistas del cambio climático, ha precipitado todos estos cambios. En primer lugar, brindándole el espacio a China para que a través de soft power se plantee como un líder climático a nivel mundial, pero también el otro efecto es que los países europeos, en su afán de mostrarse comprometidos con el Acuerdo de París, han acelerado y han fortalecido sus compromisos en torno al cambio climático. Uno de estos compromisos que ha generado esta ola, muchos países europeos están ya publicando sus planes de prohibición, tanto de circulación como de fabricación de vehículos más contaminantes. Entonces estamos hablando de una transición global ya, ahí vemos las lucecitas que se están encendiendo, esta transición global hacia la electromovilidad. Bueno, ahora lo que nos interesa más a nosotros, ¿cómo se inserta Chile en esta revolución global? Y bueno, mediante mi investigación identifiqué 3 etapas que es necesario considerar para ver cómo se proyecta Chile en términos de electromovilidad. La primera etapa, principalmente a partir del año 2017, que es un punto de inflexión en la electromovilidad en Chile, es una etapa de generación de expectativas, digamos. Hay un mensaje de interés, un mensaje motivador, principalmente en torno a nuestros recursos naturales asociados a la electromovilidad. Los nuevos autos, particularmente los autos eléctricos, van a requerir 30 kilogramos de litio, y Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo en el Salar de Atacama. Estos autos también van a demandar de 70 a 80 kilogramos de cobre, que es una buena noticia para el país. Hay estudios incipientes que dicen que Chile tiene cobalto también en la 4ª región, y todo esto viene a sellarse con nuestra movilización hacia energías renovables, el cambio de nuestra matriz energética, que esto viene a sellar una producción limpia para poder participar de la electromovilidad a nivel mundial. El mismo año 2017 se dicta la Estrategia Nacional de Electromovilidad en un trabajo mancomunado, Ministerio de Energía, Ministerio de Transporte y también el Ministerio de Medio Ambiente. Esta estrategia nacional se plantea una meta 40-100, 40% de vehículos privados y 100% de los vehículos públicos eléctricos. Bueno, hay mucha expectativa también en torno a la negociación de los contratos entre Corfo y las empresas que extraen el litio. Se habla de muchas empresas internacionales van a venir a instalarse. Transantiago, en sus bases de licitación, incorpora 90 buses eléctricos, lo que también es algo inédito a nivel regional. Y empiezan a articularse nuevos actores en torno a la electromovilidad en nuestro país. Se forma la Asociación de Movilidad Eléctrica y otro tipo de consorcios. Entonces, la primera etapa es de una generación de expectativas y que ha sido bastante intensa en nuestro país y ha generado una opinión pública en torno al fenómeno de la electromovilidad, con fenómenos como la Fórmula E, por ejemplo, también. Pero la segunda etapa tiene que ver con una aproximación realista hacia este fenómeno y que es una opinión compartida entre los actores que están en torno a la electromovilidad, principalmente en torno al litio. En primer lugar, el litio es un material abundante y no está solamente en Chile, está en Argentina, está en Bolivia y está en Australia, que es precisamente el mayor exportador de litio el día de hoy. Y en segundo lugar, el hecho de tener recursos naturales asociados a la electromovilidad no significa que vamos a tener una participación gravitante en la cadena de valor de la electromovilidad. Y aquí hay casos paradigmáticos. El caso de Alemania
que es un gran fabricante de autos eléctricos, por supuesto, es porque ellos tienen una tradición de fabricación de autos, una tradición de ingeniería. Ellos no tienen litio, no tienen cobre, pero son un actor relevante. Lo mismo pasa con Israel, que hoy por hoy es un gran desarrollador informático y hoy día es el que provee los software a estos nuevos tipos de vehículos. Tampoco cuenta con los recursos naturales que cuenta Chile. Entonces también esta visión de realismo hay que aplicarla al Transantiago. La expectación de los 90 buses eléctricos de Transantiago se cayó porque las bases se declararon desiertas. Este fenómeno también alumbra otros problemas, los fondos espejo del Transantiago, que van dirigidos al transporte público de regiones, y aquí hay un caso particular que es muy interesante. Hay fondos concursables para fomentar el uso de taxis colectivos eléctricos en regiones. Resulta que los fondos asignados ascienden a 6 millones de pesos, siendo que el vehículo eléctrico que está capacitado para operar vale más de 30 millones de pesos. Así claramente aquí hay un problema que debe ser solucionado. Y respecto a la articulación de los actores también, de primera fuente se ha informado de que hay mucha proactividad, mucha iniciativa, pero hay mucho también diversidad de intereses, entre públicos, privados, los proveedores de energía por un lado, otras entidades públicas por otro. Entonces hace falta una coordinación estratégica y sobre todo una claridad en los liderazgos. ¿Qué ministerio lleva qué? ¿Cuáles son las metas? ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son los plazos? Etcétera. Y por último, una etapa más prospectiva que dice que estamos hoy en una coyuntura de oportunidades y tenemos que aprovecharla. Chile tiene que sumarse a este fenómeno de la electromovilidad y aprovechar nuestras condiciones de la mejor forma. Aquí sugiero, en torno a lo que ya hemos comentado, primero, criterios pragmáticos en torno a la cadena de valor de la electromovilidad. En segundo lugar, fortalecer y seguir desarrollando nuestra transición en materia energética. Esa es una ventaja que tiene Chile y tenemos que aprovecharla. Y esto va muy en armonía con la electromovilidad. En tercer lugar, el fortalecimiento de nuestra estrategia nacional de electromovilidad, sobre todo con una participación del Estado más gravitante y que actores relevantes también participen. Por ejemplo, falta saber qué opina Hacienda de todo esto. En cuarto lugar, y por último, la inserción de Chile a las redes de investigación y desarrollo es fundamental para el desarrollo de la electromovilidad. Entonces la clave aquí está, he identificado yo, en la asociatividad, llamado asociatividad para la sostenibilidad. Y en esta red asociativa de actores, Cancillería, por supuesto, que es un actor fundamental. En algunos roles más tradicionales, quizás podemos llamarlo, que tiene que ver con la priorización de los temas, con los respaldos en las negociaciones internacionales. Aquí se van a crear también regímenes internacionales. Chile tiene que llevar una voz importante a estos regímenes, estandarización, por ejemplo. Y sobre todo, la Cancillería debe ser capaz de formar a los diplomáticos del mañana, introduciendo todos estos temas de ciencia y tecnología para que el día de mañana seamos actores relevantes o seamos interlocutores reales en todas estas discusiones. Y en último lugar, es muy importante el tema de la imagen país. En la medida que se proyecte y se fomente la electromovilidad, también estamos dando una señal al resto de nuestra comunidad internacional. Solamente como dato, el próximo año se viene APEC, organizada por nuestro país, y el 100% del traslado de los líderes de APEC y también de sus delegaciones va a ser en autos eléctricos. Esta es una señal que me parece notable y en definitiva es una señal que se muestra hacia afuera de que Chile es un país que está desarrollando su matriz energética y que es un país que se mueve con el sol y que está apostando por un transporte más limpio y que en definitiva impacte en la calidad de vida de las personas y en la mejor calidad del aire y de vida también en nuestras ciudades, en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación abrimos el espacio de preguntas y respuestas en un periodo de 10 minutos. Muchas gracias, Gonzalo, por tus reflexiones sobre electromovilidad. Y te quiero consultar algo sobre tú hablaste de los criterios pragmáticos y de las cadenas de valor. Pusiste una nota de realismo. Fuera de la producción, la elaboración de cátodos de las baterías de litio, ¿qué otros puntos podrías destacar tú que podrían ayudar a una mejor inserción posible de Chile en cadenas de valor? Acuerdos universitarios, tú mencionaste investigación IDD. En esa línea, ¿cómo puedes tú continuar con esa lógica de realismo
Gracias. Por acá. Bueno, ante todo, muchas gracias, Gonzalo, por tu interesante presentación. Soy Alejandro Pérez, profesional en formación de primer año acá en la academia. Bueno, te quería preguntar un poco, mencionaste como principales beneficios de la electromovilidad, por un lado la cero emisión y por otro lado el cero ruido. Pero te quería preguntar si existen algún otro beneficio o algún otro impacto que pueda aportar la electromovilidad al desarrollo sostenible de nuestro país, sobre todo dentro del marco de la Agenda 2030. Muchas gracias. Gonzalo, buenas tardes. Mi pregunta va un poco más por el lado de las relaciones con nuestros vecinos. ¿Existen o sabes tú si han existido acercamientos, conversaciones o algunas primeras aproximaciones tanto con Bolivia como Argentina por el tema del litio? Porque podríamos pensar que ese potencial con nuestros vecinos en la región efectivamente nos posicionaría, digamos, a esta trilogía de países en ser los mayores productores de litio, donde se encuentra la mayor cantidad de las reservas mundiales. ¿Aló? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, tener una mirada realista, yo creo que también es asumir de que Chile es un país que extrae recursos mineros. Es una realidad y lo hace muy bien además. Entonces, si el desarrollo de electromovilidad también representa una gran oportunidad y es una buena noticia, yo no quiero que se pierda el mensaje. También es una buena oportunidad para la naturaleza que tiene Chile como país de extracción minera. De hecho, en el Salar de Atacama, la extracción de litio se da en condiciones óptimas, que hace que los costos asociados a la extracción del mineral sea muy barato. Y hay una radiación muy alta y la ley también es muy alta. Y por lo mismo, se ha fijado hoy un royalty al litio que va desde alrededor de un 7% a un 40%. Eso es algo inédito, es muy alto y es una buena noticia y creo que es interesante también destacarlo. Ahora Chile no solamente quiere ser un país que extrae, también quiere ser un país que participe en el encadenamiento productivo. Y en ese sentido, lo que ha hecho Chile, me parece muy sensato, es ver la cadena productiva en su totalidad, desde la extracción de los recursos hasta el resultado final, que el producto que es un vehículo eléctrico con todas sus complejidades. Entonces, Chile, viendo esta cadena, dice, bueno, ¿dónde me inserto yo? ¿Qué capacidades tengo yo? ¿Qué capital humano? ¿Qué infraestructura? ¿Qué investigaciones hemos hecho? ¿Qué profesionales? ¿Cuántos tenemos? Entonces, ¿podemos plantearnos tener mañana una industria de fabricación de autos? Se ve difícil, ¿no? Los motores también es algo complejo. Entonces Chile lo que ha decidido, en esta perspectiva realista, es decir, bueno, apostamos por los cátodos. Me parece una opción muy sensata. Y la segunda pregunta que viene, ¿cómo lo hacemos? ¿Empezamos desde cero, montamos una industria o acudimos a experiencias de afuera que hablan de una investigación y desarrollo ya hecha, de profesionales que tienen experiencia y sobre todo que tengan redes de comercialización también ya hechas? Y esa es la apuesta que ha hecho Chile, generar incentivos para que empresas extranjeras que tienen toda esta capacidad vengan a nuestro país, puedan tratar la extracción y la producción del litio chileno y podamos darle valor agregado en nuestro país. Esto se hace a través de la nueva, con los renovados contratos de Corfo con Soquimich y Albemarle. Ahí se pone una cláusula que el 25% del litio extraído debe quedar en Chile con estos incentivos para las empresas extranjeras, que es un precio preferencial y a largo plazo. Eso es lo que ha apostado Chile, esa es la capacidad que tiene y yo creo que esa es la apuesta hoy y hay que defenderla en ese sentido porque es una apuesta que parece bien razonable dadas las condiciones y cualidades que tiene nuestro país. Bolivia ha apostado a otra estrategia, Argentina también, más industrializada. Bueno, cada una de las opciones tiene sus ventajas y desventajas. Pero aparte de esta alternativa también hay un camino paralelo que es fortalecer al mismo tiempo investigación y desarrollo, como me preguntaba también el embajador. Hay que tratar de sofisticar la forma en que nos aproximamos a nuestros recursos para poder participar de un modo más relevante en la cadena de valor, ser más competitivos y en la medida que somos más competitivos vamos avanzando en la cadena de valor. En ese sentido quisiera destacar un par de iniciativas que es lo que se ha hecho en Chile. La Universidad Federico Santa María
ha perfeccionado convenios de cooperación con un par de empresas chinas, que es también algo notable. El primero es un convenio con la empresa Huawei, que es una desarrolladora de software y términos de informática asociada a la electromovilidad. Bueno, un grupo de profesionales de la Federico Santa María van a ir a China a perfeccionarse en estas materias y van a volver para poder implementar esto en sus mallas y programas en la universidad. Y la segunda etapa de este convenio está desarrollar un centro conjunto entre la Universidad de Santa María y también Huawei. ¿Para qué? Para poder perfeccionar a profesionales chilenos que quieran capacitarse en estos temas de tecnología vinculada a la electromovilidad. Y no solamente en Chile, sino que también profesionales de Brasil, de Argentina, que al día de hoy tienen que viajar hasta China para poder perfeccionarse en estas materias. Bueno, el día de mañana van a venir a Chile, a este centro que está haciendo la Santa María con Huawei, es algo notable. El otro convenio de la Universidad de Santa María es con la empresa BYD, que es la mayor fabricante de buses eléctricos del mundo, y que es la que ha proveído de los 16.500 buses en la ciudad de Shenzhen. Este convenio, la primera parte tiene que ver con la facilitación de buses. BYD ya ha enviado buses a Chile que están circulando hoy día entre las campus Concepción, Valparaíso y Santiago, y los estudiantes y los profesionales de la Universidad de Santa María pueden ver de primera fuente cómo responde y cómo se comporta este bus en las calles de Santiago. Y la información va vía satélite a China también para que ellos puedan desarrollar las necesidades locales y el día de mañana ofrecer un producto más acorde a lo que está necesitando el país. Entonces, investigación y desarrollo es la otra alternativa que Chile tiene que seguir a la par con el tema de la cadena de valor y sobre todo cuidar los talentos chilenos. Hoy hay una fuga importante en términos de desarrolladores de software que se está yendo a Silicon Valley. Yo creo que la electromovilidad representa un espacio novedoso para poder plantearse, ¿por qué no un centro nacional, nuestro Silicon Valley nacional, asociado a la electromovilidad el día de mañana? Yo creo que hay que pensar en esa dirección. Respecto a la pregunta, ¿cómo afecta más allá de la contaminación al desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que estos temas hay que verlos no en el término puntual de la contaminación o de la emisión de ruido, pero primero hay que ver que Chile está comprometido con la Agenda 2030. Y esto es un plan que se integra a la agenda nacional. O sea, en la medida de que avancemos en electromovilidad, también estamos avanzando en nuestros compromisos internacionales en torno a la sostenibilidad. Entonces es un tema mayor, ¿no? Por supuesto que tiene el impacto en las comunidades, pero en la medida que Chile avanza en la electromovilidad, también avanzan nuestros compromisos internacionales y damos señales. Y el tema práctico de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible impacta, bueno, el ODS 13, que es Acción por el Clima, por el tema de la contaminación, pero también está muy asociado con el ODS 7, que es el de las energías renovables, que es como un sector hermano de la electromovilidad, ¿no? Entonces, el cambio de matriz energética a energías más limpias y que esa energía vaya a alimentar nuestros vehículos es también va sellando toda esta integración de lo que significa la electromovilidad. Entonces, ODS 7, si sirve, energías renovables, también hay un impacto importante. Y respecto al ODS 11 también, ciudades y territorios sostenibles, aunque la electromovilidad no sea una política territorial, sí es un factor importante para avanzar cada vez más a ciudades inteligentes. Estas son ciudades que tengan como foco el bienestar de las personas que la habitan. Y hay que ver la electromovilidad entonces en un sentido amplio. La integración de las personas también pasa por una integración territorial, y es ahí donde la electromovilidad puede jugar un rol importante si implementamos no solamente lo tradicional, buses y metro, sino que también vemos las otras alternativas. Hay ciudades como Medellín, que es un sistema integrado, donde hay funiculares, trenes eléctricos. En definitiva, la electromovilidad da respuesta a una mejor experiencia del habitar una ciudad. Muchas gracias.